Bueno, muchas gracias por ser puntuales y volver. Como os decíamos antes, vamos a seguir con la segunda parte. Hemos organizado una mesa redonda con varios de, como se dice ahora, los stakeholders, las partes de la cadena que han tenido además también una contribución muy importante en su trabajo para la elaboración del estudio. Aprovecho además de nuevo para agradecerles otra vez la contribución y el trabajo que han hecho. Os voy a presentar muy rápidamente. Bueno, el primero es Luis Inglada, que es el director de Territorio y Sostenibilidad del Instituto Cerdá, que nos ha hecho antes su presentación. Os presento también a Javier Sebastián, que es vicepresidente de ANOVE y además responsable de mercado de invierno en Limagren Ibérica. Nuria Villanueva, que es técnica sectorial de ayudas de PAC de cooperativas agroalimentarias aquí en Castilla-La Mancha. Está con nosotros también José María Basanta, secretario general de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas. David Manzanares, presidente de Incerpan, el interprofesional del PAN. Y José María Fernández del Vallado, que es el secretario general de CEOPAN. Además, sigue con nosotros también y vuelvo a reiterarle su agradecimiento por habernos acogido y por haber participado, la directora general de Agricultura de Castilla-La Mancha, Cruz Ponce, que nos ha acompañado toda la mañana. Y bueno, para el debate va a decir que lo va a moderar Elena Sáenz, mi compañera Elena Sáenz, que es la directora de posicionamiento sectorial en ANOVE. Para que tengamos este debate en el que además nos gustaría mucho contar con las intervenciones de todos los que estáis aquí en el público. Muchas gracias. Buenos días, pues muchas gracias a todos. Como veis es una mesa extensa en intervenciones, pero no queríamos dejar de contar con ninguno de los eslabones de esta cadena que pasa, por supuesto, también por la regulación. Y nos ha faltado nada más la parte de los consumidores, pero ya veíamos que la mesa se nos hacía demasiado grande. Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar en el debate y a modo de pildorita, porque luego sí que tengo una pregunta ya más concreta para cada uno, ¿no? Pero ha sido un proceso donde muchos de los agentes de la cadena, de los que están aquí, no se conocían, no se habían sentado en una mesa a debatir sobre a lo mejor lo que puede significar la mejora. Y ha sido una oportunidad de que, bueno, ha habido muchas horas de reuniones, muchas de ellas por videoconferencia porque nos pilló la pandemia en mitad del estudio. Pero bueno, yo creo que ha sido un trabajo muy, muy bonito el que se ha desarrollado. Entonces, a mí lo que me gustaría es empezar el debate. Si pudierais aportar cada uno de vosotros, empezando yo no sé, incluso por Luis, ¿no? Y siguiendo ya por todos los eslabones de la cadena, una pildorita de cuál de los datos o qué de los indicadores que se han conseguido aquí les ha sorprendido más, como expertos en su área de trabajo. ¿Qué aspecto ha sido de todos los que se ha visto donde decía, pues esto no me lo podía esperar del estudio o lo intuía, pero no creía que era tan evidente el resultado, ¿no?, del trabajo aportado? A modo de pildorita. 10 segundos. Empezamos por Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo te voy a hacer un poco de trampa, Elena, y te voy a decir que todos. En todo caso, sí que decir que lo que nos ha sorprendido es un poco la trascendencia y creo que será objeto del debate, pero en el momento actual, pues algunos de los datos que cuando hacíamos el estudio, aunque ya estábamos en pandemia COVID, en el momento actual ha tomado una relevancia extraordinaria, ¿no? Y todo lo que es, por ejemplo, derivado de la eficiencia en el consumo de suelo y en el consumo de insumos, etcétera, pues y su traducción ambiental, pues para mí son los datos más relevantes. Pero bueno, por decir uno, ¿eh? Hola, buenos días a todos. Bueno, a mí como representante y trabajador del propio sector, después de muchos años, digamos que no debería haberme sorprendido muchas cosas de ello, porque lo hemos trabajado, ¿no? Sin embargo, ya me interesaría resaltar dos aspectos. Uno, primero es la alta rentabilidad que tiene este tipo de inversiones. Podemos decir más o menos que haciendo los cálculos con esas cifras que nos exponía antes Luis, de un valor añadido solo en la parte de producción de entre
eran 90 y pico y 140 millones de euros por año, cuando solo se está invirtiendo en este y más D más I a través del royalty, que es como más o menos lo estimamos, una cantidad que puede ser en torno a los 5 millones de euros, es decir, un retorno de inversión a nivel de sector, a nivel de cadena de producción agrícola, producción inicial, de más de 15 veces. Ese es un dato que ya lo manejas, pero cuando lo ves plasmado en un estudio como este, pues te choca bastante. Y otra cuestión que me ha chocado también bastante, o que me ha llamado bastante la atención, son todo lo que son esos impactos diferidos. Que cuando tú estás trabajando en un sector tiendes a ver y a focalizar mucho en el punto donde estás trabajando, ¿no? En el agricultor, en la industria, en el harinero, en el panadero, etcétera. Pero cuando empiezas a mirar y dices, pero es que estamos ahorrando no sé cuántos metros cúbicos o no sé cuántos litros de gasoil en el transporte, o se está ahorrando en no sé cuántas toneladas de dióxido de carbono emitido a la atmósfera como consecuencia del ahorro del transporte del trigo que no tienes que importar, ¿no? Ese tipo de indicadores o de resultados me ha llamado fuertemente la atención. Pues a mí me has quitado ya la idea, pero igual la repito. Es impresionante, y es verdad, es impresionante. No estamos acostumbrados a ver estudios que lleguen tan fino y tan profundamente al impacto que tiene nuestro trabajo, ¿no? El de un sector o el de un segmento de un sector. Y eso yo creo que es muy importante el resaltarlo a la hora de divulgar, no quedarse solamente porque los números fatigan, pero cuando lo ves así y puedes medirlo de esa manera, de manera más a corazón abierto, realmente es así, somos muy importantes cuando estamos en el inicio de la cadena, aunque estemos al inicio de la cadena, ¿no? Es así, muy importantes. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Pues bueno, a mí me han llamado la atención varias cosas. Realmente lo importante del estudio es que me llama la atención lo difícil o me pregunto cómo habéis podido llegar a obtener todos estos datos y estas deducciones de en qué cosas ha mejorado y en qué cosas ha influido a mejor la mejora vegetal y desde luego me parece bastante complicado. Efectivamente, este estudio creo que se dirige sobre todo a cumplir esta labor tan importante que es la de transmisión a la sociedad de la importancia, ¿no? De la mejora, de lo importantísima que es la mejora. Y por otra parte, para mí, uno de los efectos más importantes, no es que me haya sorprendido más o menos, sino uno de los efectos más importantes que yo creo que son a destacar es el de la reducción, la posibilidad de la reducción del uso de fitosanitarios por lo que ya todos sabemos, por cuestiones, por lo que supone de reducción de la contaminación, lo que supone de reducción de las resistencias de las plagas y enfermedades y por reducción también de los costes del empleo de los inputs. Es tan importante también en relación con los objetivos un poco universales que tenemos por delante, plasmados en la Unión Europea, en el Pacto Verde y en las estrategias de la granja a la mesa y de la biodiversidad. Es, como sabéis, también un objetivo muy importante a alcanzar. Y estas son las cosas. Esta es mi pildorita, de momento. Hola, buenos días a todos. A mí me ha llamado la atención una comparación que los agricultores podemos hacer interesante, y es lo que suponen en los costes de producción las semillas frente a datos que se sacan de este estudio, como puede ser la culpa del incremento de productividad anual. El dato de que ha habido un crecimiento medio en los últimos 28 años de 600.000 toneladas anuales en trigo, y que en el grupo de expertos se ha determinado que entre el 50 y el 75% de ese crecimiento es debido a la mejora varietal, lo pongo en comparación con el coste de los insumos, que dentro de todos los insumos de la agricultura viene a ser un 15% de la semilla. Entonces, dentro de ese crecimiento potencial es gran parte de culpa por la semilla, que dentro de los costes relativos, dentro de los costes de producción. Eso es lo que más me ha llamado la atención.
Sí, buenos días. Lo primero, agradecer a NOVE que podamos estar aquí, tanto INCERPAN, la Interprofesional de Cereales Panificables y Derivados de España, como la Asociación de Fabricantes de Harinas y Semolas de España. Voy a hablar, más que como INCERPAN, creo que me toca hablar, porque hay más eslabones aquí presentes, como fabricante de harinas. Ya he visto que tengo aquí colegas míos, que hacía tiempo que no veía, y me alegra que hayan venido por el interés que tiene este estudio. Destacar muchas cosas de este estudio. Yo he participado en él y ha sido pionero. Por lo tanto, quiero destacar en primer lugar eso. Y luego, por decir algo, como fabricante de harinas, estamos en un sector extremadamente deficitario. En los cereales en general y el trigo blando en particular. España es muy deficitaria. Yo diría que cada año que pasa más. También por el proceso de leñosificación que está teniendo el campo, sustitución de tierras de cereales por leñosos, pero sí quiero centrarme dentro de esta importación en los datos que ha habido, que la dependencia del exterior, digamos que se ha podido frenar un poco gracias a estas nuevas variedades de trigo blando que se están sembrando en toda España, nuevas variedades que nos han permitido a los harineros centrarnos más en nuestro producto, que es la harina, adaptarnos más a las necesidades que quieren nuestros clientes, que es la panadería, la bollería, la pastelería en España, y dejar de preocuparnos tanto, como lo hacíamos hace unas décadas, en el trigo. Por lo tanto, es un poco lo que yo quiero destacar. Buenos días a todos. Gracias, Antonio. Gracias, Elena, por la invitación. Yo soy el último de la cadena, la panadería, y lo que más me ha sorprendido es el desconocimiento que creo que hay en nuestra eslabón del enorme esfuerzo inversor que se está haciendo por parte de los obtentores vegetales. Las cifras de inversión en I+D+I a mí me han dejado, vamos, le preguntaba a José María si era verdad. Digo, ¿esto es verdad? Bueno, me parecía impresionante. Y luego, como ha destacado el consejero también, el número de variedades que se han registrado nuevas. Es increíble. Creo que nuestro sector de la panadería lo desconoce en su inmensa mayoría. Y a mí me parece muy importante este tipo de foros para poder ir transmitiendo, porque trabajando conjuntamente es como conseguiremos que al final todo mejore. Y entonces me queda, aparte de agradeceros la invitación, agradeceros ese esfuerzo inversor que estáis haciendo. Pues muchas gracias por las pildoritas. Ahora vamos a hacer una cosa porque Luis tiene que salir antes de que acabe el debate y habíamos previsto que pudiera haber preguntas del público o incluso de los que estáis en la mesa a él, y entonces para facilitarle que él se pueda marchar antes, si os parece abrimos un turno de preguntas por si alguno de los presentes le quiere dirigir alguna pregunta en relación a algún dato del estudio que le haya podido llamar la atención, o también, bueno, por supuesto abro la propuesta a los intervinientes en la mesa, ¿no? Pero como ya se conocen el estudio, pues posiblemente tengan menos, ¿eh? Entonces, digo, preguntas dirigidas específicamente a la presentación. ¿Hay alguna? Pues Pablo, cuando quieras. Que teníamos de trigo aquí en España y las que han introducido las multinacionales, la mayoría, porque aquí la investigación, salvo alguna investigación pública que hay, está nula, total. Entonces, si el comparativo ha sido con respecto a las antiguas, es lógico que las producciones hayan subido mucho más, como se ha demostrado ahí, ¿no? Y por otro lado, las hectáreas también han sido similares, la superficie. No sé si me he explicado bien. Lo de las hectáreas, ¿qué quiere decir si han sido similares? Quiero decir que si, por ejemplo, hace 30 años se sembraba aquí en España, no lo sé cuántas hectáreas de trigo, que podía ser 1 millón y pico de hectáreas o 2 millones, en el transcurso de ese tiempo han sido esos 2 millones comparativos con los otros, me imagino que se han reducido. No, entiendo la pregunta. No. Nosotros hemos trabajado en un número relativo respecto a hectáreas. Es decir,
análisis, es decir, teníamos tantas hectáreas en el año 90 y ahora tenemos tantas otras, si ha subido, ha bajado. Nosotros trabajamos con un número relativo en el sentido de decir, el aumento, es decir, para producir lo mismo, ¿qué hectáreas necesitamos ahora respecto a lo que necesitábamos en el año 90? Es decir, para la misma producción, y por tanto es como un valor relativo para obtener luego el total de hectáreas. Por tanto, aquí no hay un análisis, en el informe sí que hay los datos del número de hectáreas, que ahora no los tengo en la cabeza, que se cultivan, pero el dato que tenemos aquí es un número relativo respecto a la productividad, respecto a la producción. Por tanto, es las centenares de miles de hectáreas que nosotros estimamos que se han ahorrado, es asumiendo la hipótesis, haciendo la hipótesis de que para producir lo mismo se necesitan menos hectáreas porque ha mejorado la productividad. Sí, en proporción con las variedades del 90 sí. con respecto a las de... ¿Cómo han evolucionado? Me lo apuntaba Elena, es decir, es como si utilizáramos el indicador kilos por hectárea, digamos, producción por hectárea, productividad desde el punto de vista de la superficie utilizada. ¿Y la falta de investigadores aquí privados? Bueno, privados con capital esto español, no sé si lo tengo que contestar yo, porque nosotros no hemos sé. apreciado una falta de investigadores privados aquí, digamos. Por lo tanto, no sé si alguien lo quiere contestar. Claro, nosotros hemos utilizado datos desde el año 90, por tanto... El dato que ponemos en el informe, y nosotros lo que reconocemos en el informe, es que hay una gran inversión por parte del sector obtentor, y por tanto, y al entrar el dato del informe pone en duda la línea de la pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, también aquí tenemos una representación del sector obtentor que puede comentar desde el punto de vista de su empresa el esfuerzo que hacen, ¿no? O sea, nosotros hemos reconocido ese esfuerzo. Nosotros, a ver, el trabajo lo que ha hecho es analizar desde el año 90 a partir de todos los datos que hay, y por tanto es verdad que la situación del año 90 del tipo de actividad empresarial era distinta del que ahora, seguramente, bueno, seguro, como es lógico, no digo la intención ni el esfuerzo de las empresas, pero sí desde el punto de vista de la disponibilidad de conocimiento, de tecnología, etcétera, ¿no? Pero haciendo la foto del año 2019, que es el año que nosotros hemos utilizado referencia del sector, y por tanto hemos hecho encuestas a las empresas, les hemos preguntado qué estaban haciendo, qué esfuerzo inversor estaban haciendo, y eso también para ilustrar un poco la sorpresa desde el punto de vista de la intensidad de inversión, ¿no? ¿Qué líneas de investigación tenían, ¿no? El esfuerzo que suponía una línea de investigación en años de trabajo, ¿no? También desde el punto de vista del personal calificado dedicado a I+D+I. Es altísimo, es altísimo, es altísimo. Entonces son elementos referencias que nos han dado las propias empresas y que nosotros lo hemos contrastado tanto a nivel de expertos del sector como también a nivel de otros países que tienen también empresas parecidas o del mismo sector, como es lógico, y que también tienen unas líneas de investigación parecidas. En el caso de España, además, ponemos en valor, y quiero destacar también, el hecho de que hay una investigación propia, es decir, nacional, digamos, con centros de investigación aquí, y además internalizada por parte de la empresa, insisto, dejando al lado que también naturalmente las empresas colaboran con múltiples instituciones de investigación, universidades, etcétera, ¿no? Por tanto, digamos bueno, que yo diría un poco, casi que la respuesta a la pregunta sería un poco contradecir la misma pregunta, digamos, ¿no? Pero bueno, es decir, lo que sí que es cierto que desde el año 90 ahora ha cambiado mucho. Es verdad que naturalmente pues las capacidades en el año 90 pues para hacer mejoras vegetales eran otras, ¿no? Pero bueno, aquí también está la gracia del estudio, es decir, bueno, hemos evolucionado mucho en 30 años, hemos evolucionado mucho y ahora la intensidad es muy alta. Por alusiones... Es más un tema de debate que de pregunta, aunque es cierto, y Elena me lo apuntaba, el estudio no lo pone en duda, al contrario, lo destaca, ¿no? Lo que me toca como representante del sector de la obtención, y sin entrar en muchos debates, Pablo. Quizás el motivo, y creo la pregunta tuya, yo creo que va más encaminada a decir, ¿la investigación es española o es de inversores extranjeros? Creo que va por ahí, ¿vale? Este estudio empieza, como nos ha dicho Luis antes, en los años 90. ¿Es así? Yo ya tengo unos cuantos añitos y llevo unos cuantos años en este sector. Y me acuerdo cuando empecé muy pronto, porque empecé con mi padre, que era un obtentor vocacional que se dedicaba a ello, allá por los años 70, ¿vale? Y luego empecé a trabajar en el sector ya en el año 86. En ese momento había bastantes empresas trabajando en España en la obtención vegetal de trigos y muchas de ellas desinvirtieron. Y ahora, después de los años,
ya en el tramo final, o sea, del año 2019, 2021, empieza a haber interés otra vez por la obtención en España, y esa obtención en España vienen otros obtentores de todo el mundo está globalizado, invierten también en España. Se hace inversión en España. El 75, el 80% de las variedades de trigo que se cultivan hoy en España son obtenciones en España, y otra cosa es quién es el propietario de esa inversión, que seguramente sea una multinacional o sea una empresa española. Pero a dónde voy y dónde está el tema es, ¿por qué ha habido un interés y un desinterés en un momento para desinvertir y en otro para invertir? Por una sencilla cuestión, y pues quizás luego vamos a entrar en el tema, y es la posibilidad y la seguridad de obtener un retorno a tu inversión, ¿vale? Entonces, si estamos en un país en un momento determinado, los años 90, por ejemplo, en los que la utilización de semilla certificada, que es el vehículo para obtener la remuneración y, por tanto, la financiación de tus programas de obtención estaba bajo mínimos, pues muchas empresas cierran, se van, desaparecen. Mi padre acabó desesperado con todo esto. Registró una docena de trigos y te digo yo que sacó 3 euros de aquello, ¿vale? La cuestión importante para investigación es para poder financiar una investigación y más de más sí, es una, ¿cómo decirlo?, una visibilidad, una seguridad operacional, punto 1, y punto 2, una visibilidad y un atractivo para invertir. Si no tienes un atractivo para invertir, ¿para qué vas a invertir? No, y que naturalmente, mi opinión personal es que también tiene que haber investigación pública, o puede haber investigación pública por parte de las universidades, y de hecho hemos detectado también muchos programas de colaboración público-privadas, y eso nosotros creemos que también, es decir, la empresa buscará naturalmente un rendimiento de sus inversiones en I+D+I, pues bueno, pues puede ser que el sector público pueda trabajar en una investigación más primaria y más digamos, con menos, más arriesgada desde el punto de vista de retorno. Por tanto, el sector público, la universidad tiene un papel también ahí, pero bueno, insistimos, el mensaje que damos es que es un sector privado que, bueno, entiendo un poco por lo que comentas, que le va la vida en eso, en hacer I+D+I. Por tanto, digamos, no, es intensivo en ello. Muy bien, pues dejamos una, pues si no nos vamos a comer el tiempo del debate, ¿sí? Pero, por favor, sí. Hola, buenas tardes o buenos días. Yo soy Carlos Sanzudaire, vengo de la Oficina Española de Variedades Vegetales del Ministerio de Agricultura, y un poco en relación, yo tenía una pregunta para el estudio, y luego otra un poco aclaratoria respecto a este tema con los datos oficiales, que creo que pueden ser un poco más esclarecedores, ¿no? Por un lado, respecto al estudio realizado por el Instituto, lo veo muy interesante, ¿no? Hay algunas cosas que quizá sería bueno exponer un poco más, porque hay datos un poco difíciles de entender. Por ejemplo, respecto al tema del impacto en empleos directos, indirectos e inducidos, creo que son quizá un poco demasiado agregados, y a veces es difícil de entender, porque si comparas el número de trabajadores en el sector primario con lo que ahí se expone, creo que es bueno desarrollarlo, porque no hay cosas que no estarían muy claras. Y luego, respecto a esto último de la investigación, nada, simplemente dar unas pinceladas respecto a la Oficina Española de Variedades Vegetales. Nosotros gestionamos el registro de variedades comerciales, decir que tenemos unas 400 nuevas variedades a estudio. Hay obtentores públicos y relacionados con institutos de investigación en varios cultivos, en concreto en cereal, y este año tenemos ensayos, y también el sector privado, muy importante, con una larga trayectoria presentando variedades. Y en el caso concreto del trigo, por ejemplo, este año hemos estado revisando los datos, tenemos 15 variedades a estudio en trigo de invierno y 13 en trigo de primavera, con lo cual es un número interesante. En girasol estamos cerca de la treintena de nuevas variedades, es decir, es dinámico, está presente en muchos cultivos, y hay tanto parte pública como privada. Y, por ejemplo, todo esto se articula en torno a una red, muchos de vosotros la conocéis, y en el caso concreto de Castilla-La Mancha, que he estado revisando los datos, este año tenemos 24 ensayos en los diferentes cultivos, con lo cual toda esta cadena
del registro implica la parte pública, la parte privada, las comunidades autónomas, y que muchas veces es algo que no se pone de manifiesto, pero sí que creo que era bueno dejar claro que en España se hace investigación, se obtienen nuevas variedades y hay diferentes sectores implicados, y las comunidades autónomas ejecutan los ensayos a través de sus institutos regionales de investigación. O sea, es una cadena amplia y todos colaboramos. Pues muchas gracias. Yo, si me permiten, no cerramos, pero vamos a intentar proseguir con el debate, si no hay alguna. La primera pregunta va precisamente dirigida a Javier de Sebastián como inicio de la cadena, hablando de I+D, precisamente. Se cita en el estudio que desde los años 90 se han registrado más de 1000 variedades de trigo blando, nos lo ha dicho el consejero, en la Unión Europea. En España, 41 variedades nuevas en los últimos 2 años. También concluye que el rendimiento podría aumentar entre 3 y 4 toneladas más por hectárea gracias a la mejora vegetal. Y también detalla que un 75% de las iniciativas de mejora van destinadas a la mejor adaptación al cambio climático y todas buscan incorporar mejoras con impactos en el conjunto de la cadena, calidad y valor nutritivo. Y cuantifica la inversión en I+D en más de 5 millones de euros solamente en 2019. La pregunta para Javier: ¿qué factores crees tú que pueden contribuir a frenar o acelerar la investigación en mejora de trigo blando en España? No ves, Pablo, cómo sabía que iba a salir este tema otra vez. Yo creo que lo que es evidente es que en los últimos años la investigación y la obtención de la investigación y I+D+I, que implica todo: obtención, desarrollo e introducción y comercialización de las variedades en el mercado, ¿no? Implementación de las innovaciones, en los últimos años se ha agilizado bastante, se ha dinamizado bastante, y es de esperar que en los próximos años continúe, ¿vale? Yo identifico ahí tres principales factores que pueden hacer las dos cosas: dinamizar, impulsar o frenar. Depende cuál sea la dirección que tomen, ¿vale? El primero es el que hemos hablado y es el que has apuntado tú, es financiación. He dicho antes, 5 millones de euros es nada. Nada cuando estamos hablando de una I+D+I que está generando, aportando solo a la parte productiva, 90 millones por lo menos de euros anuales, 15 veces. No es nada. Luego, para mí es una parte, y esto lo hemos visto en nuestras propias carnes en los últimos 10 años aquí en España, que ha empezado a desarrollarse la utilización de semilla certificada. Hemos visto cómo ha habido unos mayores ingresos de royalties, de nuevas variedades, lógicamente, y ha entrado en el círculo virtuoso ese de variedades nuevas que le gustan más al agricultor, compra más semillas certificadas y también eso financia mejor los programas de mejora, ¿vale? Entonces, un primer elemento que puede influir mucho en que esta dinámica que podemos observar en los últimos años se frene o se acelere, es una correcta financiación de los programas de mejora. ¿Qué significa eso? Básicamente es que hoy en día tenemos un 30 y pico % de semilla certificada, utilización de semilla certificada en trigo aproximadamente, y que luego, como sabéis, la mayor parte de los que estáis aquí, que conocéis el sector o estáis en el sector de las semillas, hay una retribución que los agricultores hacen también por su utilización legítima de su propia semilla para sembrar sus campos, haciendo una aportación o pagando un canon al propietario de esa variedad. Todo eso hoy en día supone unos 6 millones de euros, más o menos, 5 o 6 millones de euros, depende. Si añadimos también, como decía Carlos, que se ha ido ahora, pues lo que invierte la administración en ensayos o en la parte del I pequeña, ¿no? en la implementación y en el desarrollo, en el registro de variedades y en las redes de recomendación, 6 millones, vamos a decir. Si realmente toda la semilla que siembra el agricultor, todos los granos que siembra el agricultor, contribuyesen por una parte o por otra, eso sería, en lugar de 6 millones, prácticamente 10. ¿Qué pasaría con 10? O sea, si ahora 6 millones
es capaz de generar un valor añadido en la fase de producción de 85 o 90 millones al año. Si aumentamos la inversión, aumentamos, por tanto, la capacidad de generar, de acelerar la mejora genética, sería un acelerador. Si por el contra, si vamos hacia atrás y volvemos otra vez a la situación que te comentaba antes de los años 90, de los años 80, en los que la tasa de utilización de semilla certificada cayó dramáticamente y desinvertimos, pues no habrá quien, y la administración, el Estado, va a ser difícil que nos saque de este atolladero. O somos el sector los que conjuntamente, todo el sector, y cuando hablo de todo el sector es desde los institutos, desde la administración, institutos públicos, hasta los consumidores, pasando por todos los eslabones. Si no somos nosotros mismos los que nos movilizamos, difícilmente vamos a obtener una buena financiación de este primer eslabón, que es el origen de toda la cadena, que es la semilla, ¿vale? Otro de los factores que creo que pueden causar aceleración, yo espero que aceleración, es todo el marco reglamentario. Tenemos un marco reglamentario muy complicado y que afecta a diferentes aspectos. Una parte, evidentemente, tiene influencia en lo que hemos dicho antes en la financiación, que es toda la parte del marco regulatorio que tiene que ver con la propiedad industrial, con los derechos cruzados, que en este caso hay por parte de los agricultores, de los obtentores, y por tanto la visibilidad que puedan tener sobre su actividad, tanto agricultores como obtentores, a la hora de tener acceso a esto y que se pueda fácilmente financiar esta investigación tan simplemente como mediante la utilización del input donde empieza la actividad de la producción agraria, ¿vale? Pero hay también otros marcos regulatorios que ahora mismo se están revisando a nivel de Europa y que nos pueden tener bastante, y a nivel español, que pueden influir bastante en todo lo que es la I+D, todo lo que tenga que ver tanto con la regulación de las nuevas técnicas de mejora genética. Básicamente, una muy importante que tenemos y que además es muy democrática porque realmente puede estar a la mano, al alcance de empresas de muy diferentes tamaños. No es como otras técnicas que solo están al alcance de grandes multinacionales, de grandes corporaciones. Es todo lo que es la edición genética. Es una herramienta súper poderosa para poder avanzar más rápido y de manera más precisa. El marco regulatorio sobre esto sería muy importante, que actuase en favor. Hay otra reglamentación que también está ahora mismo en revisión, que es toda la reglamentación de producción, de registro, producción de material de reproducción y semillas, que también, si se regula de una manera adecuada o positiva hacia el sector, tendrá un efecto positivo, evidentemente, y otras regulaciones de otra serie de tecnologías que están asociadas a lo que es a la obtención, como me estoy refiriendo básicamente a todo lo que pueda ser digitalización, inteligencia artificial, etcétera. O sea, el aspecto regulatorio puede ser muy importante aquí. Y finalmente hay otro factor que yo creo que puede tener un peso muy importante, que es, bueno, yo espero que sea más positivo que negativo, y es el cambio climático, el propio cambio climático, ¿vale? El propio cambio climático lo que nos está provocando es, de alguna manera, una mayor dificultad en la expresión y en la obtención de esos impactos, esas mejoras, y está de alguna manera contrarrestando lo que los obtentores somos capaces de obtener en términos de mejora, ¿no? El progreso genético. Es como, digamos, una carrera, un retroceso, un freno. Bueno, ¿y cuál sería? Esto lo tenemos ahí, está en nuestro objetivo, y es uno de los objetivos es poder invertir para anular ese efecto depresor del cambio climático, pero claro, esto requiere rapidez. O sea, el cambio climático lo tenemos aquí. No podemos actuar dentro de 10 años. Dentro de 10 años los retos que tengamos van a ser mucho más fuertes que los que tenemos hoy, ¿vale? Y además esto es algo que se come que es cíclico, es decir, más inconvenientes, más problemas hay, necesitas incrementar tu potencial genético, etcétera. Entonces, creo que con respecto a esto sí que es muy importante
que se tome conciencia, por fin, que la principal herramienta que tiene la sociedad para mitigar el cambio climático es la tecnología. Y como tal, hay que empezar a aplicar, hay que empezar a invertir, hay que coordinarse por diferentes sectores y hay que trabajar rápido. Muchas gracias, Javier. Las siguientes preguntas para el siguiente eslabón de la cadena, para el primer usuario de la tecnología, los agricultores, y es para Nuria. En el informe se concluye efectivamente que la I+D+I que se realiza en mejora vegetal busca mayores rendimientos, adaptación a los efectos del cambio climático, incremento de resistencias a plagas y enfermedades. Y los datos lo han demostrado. Muy evidentes son los datos en productividad atribuibles a la mejora. Nos han dado cifras que hay estudios que cuantifican hasta el 90% la aportación de la mejora al incremento de la productividad. Nos han dado datos también de que la reducción en el uso de fitosanitarios están dirigidas, el 81% de las iniciativas de I+D en mejora están dirigidas a ese objetivo. Nos hablan también de que los ingresos de los productores se han incrementado entre el 11 y el 17% en 20 años, según se considere ese margen del 50 al 70. Y la pregunta para ti es, ¿cómo se valora desde el sector productor este progreso? ¿El agricultor conoce y reconoce las ventajas que le aporta la mejora? ¿Percibe al obtentor como un aliado? Como son dos preguntas, voy a empezar por la primera. En el caso de cómo valora el sector productor este progreso, voy a repetir una frase que ha dicho Antonio Villarroel. Hay que hacer un esfuerzo inmenso de investigación. Lo valoramos, por supuesto que lo valoramos. Lo valoramos pues, precisamente cuando nos has pedido la píldora, he comentado el tema del 75%, y hasta el 75% de ese incremento de productividad viene de la genética y de la mejora varietal. Lo valoramos hasta el punto de que nos parece que tiene que ser un aliado de futuro importante. Y aquí seguro que le voy a pisar a mi compañera de mesa un poquito el tema del Pacto Verde. A ver si te dejo algún argumento también a ti. En el caso del Pacto Verde, el Green Deal se nos viene encima para el año que viene, que a causa de él hay unas metas aspiracionales en la Unión Europea de reducción al 2030 de un 50% de la adición de fitosanitarios y me parece que es una reducción de un 20% de los fertilizantes. Aspiracional, pero que al final acaba siendo obligatoria en los planes estratégicos de los países. Y luego en la parte de biodiversidad de ese Pacto Verde, además se aspira a una reducción del 10% de la superficie agraria para espacios de biodiversidad. O sea que estamos hablando que, bueno, aspiracional al 2030 ya, pero es que el año que viene en España, por ejemplo, en la condicionalidad reforzada ya va a haber un 4% mínimo de superficie de tierra arable que se tiene que dejar sin cultivo, sino para biodiversidad. Y además un ecoesquema, un ecorégimen, una ayuda adicional al agricultor que deje hasta un 10% de esa superficie sin cultivo. Eso es el año que viene. De manera que va a echar cuentas y va a decir, el pago básico más el nuevo pago básico más este ecorégimen será más o menos, intentaré llegar a lo que yo cobraba antes. Entonces muchos se van a sentir atraídos por esas ayudas de dejar un 10% sin cultivo. En ese horizonte de reducción legal obligatoria de fitosanitarios con el Real Decreto de Nutrición Sostenible, que nos va a caer ya, y de reducción de superficie agraria, ¿qué otros insumos tenemos para subir la productividad y ser cada vez más rentables en el mundo en el que estamos? Pues uno de ellos y los principales es la semilla, la verdad. Entonces, ¿cómo valoramos desde el sector producto del progreso? Importantísimo y lo esencial en un futuro, lo valoramos como esencial. Otra cosa es el punto de vista del agricultor. ¿Conoce las ventajas de la mejora? Yo creo que cada vez más. O sea, cada vez hacemos desde las propias cooperativas, hacemos campos de ensayo, precisamente estábamos hablando con la gente de Coagral, que son multiplicadores de semilla. El año pasado hicieron unos ensayos sobre variedades y este año se van a repetir también. Llamamos a todos los socios agricultores de la cooperativa para que vean en campo las diferencias y para que vean los estudios y convencerlos por la vía del argumento, del estudio y también de la vía práctica, que es un poco el trabajo que tenemos que hacer más. Yo quiero destacar que tenemos claro desde el sector productor que tenemos que buscar una mejora de las condiciones del cultivo. Cuanta más semilla certificada tengamos, mejores campos tendremos. Y llevamos 22 años trabajando en ello. Yo comentaba con alguien
que mi primer trabajo en mi organización fue al poquito de publicar el Real Decreto de Maquilas en el Ministerio. Aquello fue una revolución bastante gorda, ¿eh? Entonces, estuvimos trabajando y gracias a ello ahora tenemos 7 entidades asociativas en Castilla-La Mancha que multiplican semilla, que son multiplicadores de semilla, que son un eslabón muy importante en todo este crecimiento. También participamos en la iniciativa de Agricultores por el Cambio Climático. Tenemos un convenio con GESLIVE, que es hermana de ANOVE, para que ese canon de acondicionamiento, se refería Javier Sebastián a la seguridad operacional. Pues ese canon de acondicionamiento, nosotros tenemos un convenio en el que las cooperativas que lo suscriben hacen de recaudadores incluso del canon. A cambio de un pequeño descuento. Bueno, lo que quiero decir es que siempre hemos trabajado porque la multiplicación y la semilla certificada se vaya implantando, porque lo tenemos clarísimo. El agricultor a veces no entiende algunas cosas, como puede ser, a ver si me voy a meter un lío, el tema del canon, por la propia reutilización. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos que hacer todos un esfuerzo de explicar que digamos que es una periodificación en el tiempo de una inversión y también que cuanta más competencia, más variedades y más multiplicadores, también lograremos que sea más barata. Entonces, es un poco combinar todas las cosas. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a otro eslabón de la cadena muy básico, que es el técnico que asesora y el técnico que interviene en el campo, José María Basanta. De los 14 indicadores que se estudian en el informe, 9 afectan a la creación de valor y reducción de inputs en la producción. En cada uno de ellos, la fase de la producción aporta resultados muy destacados. Hemos hablado de los impactos en productividad, pero en el contexto actual, con la Unión Europea marcando objetivos medioambientales muy ambiciosos, estamos reiterando mucho este concepto, vemos que la mejora vegetal presenta contribuciones muy valiosas a la sostenibilidad. Reducción de uso de fitosanitarios y el 80% de las iniciativas de I+D+I dirigidas a incorporar resistencias a plagas y enfermedades. Y el 60% de estas iniciativas también tienen como objetivo disminuir el uso de fertilizantes. Pues para ti, José María, como técnico cerealista con una dilatada experiencia, ¿cómo se puede acelerar la transferencia de resultados de la I+D+I hacia los agricultores? ¿Los servicios de asesoramiento al agricultor crees que prestan una atención de verdad necesaria en su asesoramiento al uso del material vegetal? ¿A qué tipo de semilla utilizar? Pues la pregunta empezaría por no. Realmente hay que comprender la dificultad que es para cualquier técnico, por mucha experiencia que tenga, hacer llegar a un agricultor que no tiene una formación, digamos, muy profunda, o incluso simplemente tiene la experiencia de su familia y la propia, hacerle llegar un poco el conocimiento en el que se basa una gran transformación. Yo de todas formas creo que no es que no se esté haciendo, se está haciendo, pero hemos tenido hasta estos años de vulnerabilidad social que hemos sufrido con la pandemia, hemos tenido la idea de como, bueno, las cosas hay que dejarlas que reposen, las novedades siempre hay que mirarlas, ir muy despacio, ¿no? Y realmente estamos justo en la situación opuesta. Es decir, en este momento, y yo voy a utilizar como ejemplo, lo he comentado antes con 2 personas con las que he estado hablando, el efecto del primer proyecto que hicimos nosotros, que se llama Innovatrigo, dentro de la asociación, y que es un proyecto europeo, en este caso gestionado solamente en España, o sea, súper autonómico, descubrimos que para garantizar la sostenibilidad en sus 3 patitas básicas, en la que la ambiental es la que normalmente se considera muy importante, nosotros también, pero claro, está también la social, porque sin social no va a haber ambiental, es decir, habrá ambiental pero no productiva, y evidentemente la técnica, ¿no? Entonces, realmente lo que dice Innovatrigo es que haciendo las cosas como hay que hacerlas, es decir, utilizando toda la tecnología, entrando como primer componente la semilla certificada y adaptando todas las labores a la tecnología que hoy día tenemos, que podemos pesar, contar y medir casi todo, los resultados que obtenemos es que podemos reducir los costes de un 30 a un 40%. Eso fue un estudio que, como solo tiene 2 años, puede parecer muy efímero, que no tiene un peso excesivamente grande en cuanto a largo plazo o al medio plazo,
pero hay en otros momentos he tenido inputs, entradas de gente que está aplicando la tecnología que nosotros estábamos proponiendo en ese tema, ¿no? Que es doble. Por una parte es el respeto absoluto al verdadero valor que tiene, perdón, al verdadero tesoro que tiene el agricultor, que es su suelo, que si lo ha tratado bien o lo quiere regenerar y tratarlo bien a partir de ahora, de verdad tendrá un gran valor. O si lo ha martirizado, pues tiene un suelo que realmente está muy dañado y tendrá que trabajar mucho para regenerarlo, ¿no? Pero teniendo esa base de que hay que respetar el suelo y, por tanto, volver a la agricultura llamada de conservación, que ya da pena, ¿no?, el de tener que decir que hay una agricultura que va a intentar solucionar los problemas de lo mal que se ha hecho, pues también tenemos la necesidad de aplicar lo que ya es una realidad, que es toda la tecnificación basada en la información, en los datos, ¿no? Y para alguien que es ingeniero agrónomo, pues los datos siempre han sido la base para tomar decisiones lógicas y no simplemente pues para, no sé, apuntarlo a un cuaderno porque me lo manda el ministerio. Ahí es muy importante ver que cuando nosotros optimizamos, no solamente tenemos unos impactos directos en mejorar la rentabilidad de nuestra cosecha, que es muy importante, sino también un efecto ambiental y que ese esfuerzo que estamos haciendo en el inicio de la cadena de valor, aunque luego oficialmente el inicio no sea donde está, tiene que venir ya una parte, que es la semilla certificada, que es la primera, pero es que todo lo demás es una generación de un valor añadido que no se está valorando razonablemente bien en el resto de la cadena. Es decir, no se considera el sobreesfuerzo, el reaprendizaje, la inversión, las cantidades de cosas que hay que hacer para poder llegar a esta optimización, de utilizar lo más avanzado de lo más avanzado para evitar el desastre que se nos viene encima y muy rápidamente. Eso ya ha tenido, porque siempre hay gente que tiene buenas ideas y tal, ha tenido gente que ha multiplicado el modelo a su manera y está funcionando. Y hay ejemplos de agricultores que tienen la ventaja, claro, de tener una educación, que tienen una capacidad de divulgación muy grande, simplemente explicando lo que van ahorrando en tiempo, en esfuerzo, en dinero, en cada uno de los movimientos de su pequeño tractor, porque es un tractor que está calculado por un ingeniero para hacer las labores que tiene que hacer ese tractor y no para presumir cuando va al bar o cuando va a misa, cuando lleva al niño al cole, que es el coche de la familia, ¿no?, que es ostentar 500 caballos, cuando yo recuerdo un caso en una zona de Guadalajara, donde vimos que habían comprado un tractor White que tenía una anchura brutal y la mayor parte de esas parcelas, que eran casi microparcelas, pues tenían unas vallas de pizarra que tenían unas vías que no serían más de 1,5 metros o 2 metros, ¿no? Entonces, un mes después vimos que a ese tractor le habían reducido el ancho de eje porque como era muy alto pasaba por encima de las vallas, ¿no? Bueno, pues la potencia perdida en esa maniobra genial, pues fue así. Y no me voy esto no es una anécdota, esto es tristemente una realidad y sin embargo la visión que tenemos es que la agricultura de conservación y de precisión, más la edición génica, no que nos permitan hacer los transgénicos, no, vamos a la edición génica. Esas dos decisiones son las que van a realmente permitirnos valorar si tenemos capacidad para reaccionar, no solo reaccionar, perdón, para garantizar la alimentación con los crecimientos de población que se están previendo, o simplemente acabaremos machacados, ¿no? Esa es la realidad. Y los técnicos sufrimos cuando vemos algo, lo vas a explicar y todo el mundo te dice, ya, pero bueno, será casualidad. Bien, será casualidad, pero ya hay gente que está empezando a trabajar. ¿Qué problema tenemos? Pues bueno, aparte que las infraestructuras pueden ser anticuadas y hay que hacer mejoras, que se van a hacer, pero lo más importante es que empecemos de verdad a pensar todos los agricultores y todos los técnicos que estamos allí, que pesar, contar, medir es la única manera que existe en la humanidad para mejorar un proceso. Solamente pesar, contar, medir. A mí me lo metieron en la sangre cuando acabé la carrera y fue la primera frase que me dijo el director primero que me contrató. Pesar, contar, medir para mejorar. Ya está, no hay más. Y el gran drama es ese, ¿no? Es decir, que para poder transmitir toda esta, toda esta innovación, hace falta mucha más gente de la que se está haciendo ahora. Perdonadme. Cuando hemos hecho muchas demostraciones de campo,
Pues sí, tienes una visita, pero claro, es que tienes una visita a lo mejor del 5% de los agricultores de la zona, ¿no? Es muy difícil poder llegar al 100%. Pero ahí está el trabajo con las cooperativas. Es decir, no se pueden hacer las cosas fuera de. Hay que utilizar cuáles son las estructuras que están hoy implantadas para dentro de esas estructuras animar también a los grupos de avance, ¿no? Es decir, que no puede ser simplemente una labor de un agricultor y un asesor a su lado, sino que tienen que ser grupos grandes, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues, con vosotros no hay ningún problema, pero no todos los niveles están al mismo nivel de la cabeza que está viendo, de la gestión que se está viendo ya cómo viene el futuro, ¿no? Entonces, hay una labor enorme para trabajar hacia abajo, o mejor dicho, como diría Antonio, trabajar cerca. Es decir, menos administración, ¿sabes? ¿Entiendes, no? O sea, una pirámide es muy, muy bonita cuando la ves como estructura para dinamizar todo un conjunto, pero luego está que para que lleguen los conceptos claros hay que hablar clara y directamente al que de verdad los va a utilizar de primera mano, ¿no? Bueno, de eso o su asesor más directo. Bueno, perdón, muchas gracias, discurso, pero no. José María, muchas gracias. Vamos a ir al siguiente eslabón de la cadena, que en este caso vamos a dirigir la pregunta a David Manzanares, porque Ramón Sánchez, el director de AFSE, tenía que estar, pero bueno, en estos tiempos de COVID ya sabemos lo que pasa. Y entonces la pregunta se la voy a dirigir más a David como harinero, ¿no? Como tú decías antes. Pero no quiero dejar aquí de lanzar un agradecimiento público a David como presidente de Incerpan, porque yo creo que es la única interprofesional que ha entendido que la semilla es parte de la cadena agroalimentaria. Llevamos mucho tiempo hablando de si la semilla está integrada o no está integrada, ¿no? En la ley de interprofesionales sabéis que el sector semillas no puede estar dentro de la interprofesional. Sin embargo, pues Incerpan hizo un acercamiento a Nove y a Prose y nos tiene integrados de forma, bueno, nos reunimos prácticamente todos los meses, nos tiene integrados plenamente en los trabajos de la interprofesional, permitiéndonos de esta forma que ellos nos conozcan y conocerles nosotros a ellos y ver esas necesidades que tenemos que trasladar. Y yo pues le quiero también agradecer públicamente ese esfuerzo, porque ya digo que es la única que hasta ahora lo hemos intentado con otras, nos va costando, pero en el caso de Incerpan la verdad es que nos sentimos en casa y han entendido que el inicio del pan empieza en la semilla. Así que te lo agradezco de entrada. Bueno, pues va para ti, David. El informe recoge una mejora también de parámetros tecnológicos. Hablamos se ha citado mejor comportamiento respecto a fuerza y equilibrio, mejora en la calidad del gluten y ahorros para el sector harinero de entre 9,5 y casi 15 millones de euros por evitar las importaciones por falta de producto y por incremento de las producciones. También se menciona que el impacto de la certificación de semillas mejora la trazabilidad y la homogeneidad de los lotes. Tú, que has participado muy directamente también en los trabajos previos a la elaboración de este informe, ¿crees que el sector harinero es consciente del impacto de la mejora vegetal en su actividad industrial? Y, en tu opinión, ¿el incremento del uso de semilla certificada en los últimos años está contribuyendo a mejorar la trazabilidad y homogeneidad en el sector? Pues a las dos preguntas, sí, por supuesto. Nosotros nos vamos alejando ya del origen de la semilla en nuestro eslabón de fabricantes de harinas y sémolas, aunque aquí no toca el trigo duro en este momento, pero por supuesto que somos conscientes. Cada vez más, y todavía queda trabajo por hacer. Y no solo trabajo por hacer, sino trabajo por recordar, porque somos muy olvidadizos en casi todo. Como previo, yo, que también soy agricultor, siempre en los años duros de las plagas del conejo aquí en Castilla-La Mancha, siempre me acostaba diciendo de qué manera puede haber una investigación, una mejora vegetal en una semilla de trigo blando que no se la coman los conejos, porque era de qué nos servía tanta mejora vegetal si luego llegabas al campo y veías que aquello no se podía ni segar. Pero bueno, centrándome en el eslabón de los fabricantes de harinas, el otro drama que hemos tenido este año ha sido la incertidumbre del abastecimiento. Por primera vez en no sé en cuánto tiempo, desde que estaba el SEMPA, estamos hablando de los años 80, el SEMPA lo regulaba de otras maneras, no estábamos en la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea entonces, y había otro tipo de regulación. Pero desde aquella época yo no tengo constancia de esta incertidumbre que todavía a día de hoy tenemos
de desabastecimiento de trigo blando. Quizá esta mejora vegetal ha hecho que de esos 4,5 millones de toneladas que transforma nuestro sector, el tema de la importación es crucial para nosotros. Importamos, ya lo he dicho antes, un año con otro el 50% de lo que consumimos, de unos orígenes tan diversos como Estados Unidos, que nos llega con buques Panamax de 60.000 toneladas o Neopanamax, con la ampliación del canal de Panamá, que ya llega a 90.000, pues sobre todo de Estados Unidos, pero también de orígenes como Brasil. Hace unos años hubo una alerta alimentaria de un buque que descargó trigo blando en el puerto de Barcelona, también en Génova, y allí saltó la alarma alimentaria. En el trigo nacional no nos pasa. Las alertas alimentarias, debido a esta mejora vegetal desde los años del SEMPA, de los años 70, 80 hasta ahora, ha hecho que prácticamente no conocemos ninguna alerta sanitaria, con lo importante y trascendental que es para nosotros. Y esto se lo debemos a la mejora vegetal y a los trabajos, a esa inversión tan grande, no solo en dinero, que parece que es lo único que se valora, sino en capacidad de trabajo que ha hecho ANOVE y también, por qué no decirlo, a PROSE. Nosotros en Incerpan hemos tenido clarísimo desde el principio que, aunque me parece que la ley no lo contempla, pero bueno, siempre hay alguna manera de, no de sortear la ley, que está feo decirlo, pero sí de que en una interprofesional estén todos los eslabones representados. Y no solo ANOVE, sino a PROSE y también la ETC participan como un miembro más, en la medida de lo posible, en nuestras reuniones de Incerpan, y eso lo que ha hecho ha sido enriquecer muchísimo estos debates. Centrándome también en el tema del trigo blando y nuestra industria, nuestro sector harinero, quiero decir que el tema de, volviendo otra vez a las importaciones, es fundamental. Si no hubiera sido por esta inversión en nuevas variedades, en esas 1.000 nuevas variedades que se han registrado en la Unión Europea, seguiríamos siendo más deficitarios todavía. Podríamos estar hablando posiblemente de un 80% de importación, con lo que nos haría muy vulnerables a conflictos como lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Las importaciones habitualmente teníamos el continente americano como trigos de fuerza, de media fuerza, de alta proteína, según nuestra norma de calidad de harina aprobada en el 2016. Posiblemente hubiéramos, si no llega a ser por esta inversión, hubiéramos sido dependientes en estos trigos pues en un 90%, una barbaridad, una vulnerabilidad que no nos lo podríamos haber permitido como sector. Y en otros trigos, digamos ya más trigos base, ¿no? También de pienso, que es el otro gran sector, el de los piensos compuestos, que también es muy dependiente del exterior. Estos trigos venían fundamentalmente de la parte del Mar Negro. Ya sabemos lo que está pasando en el Mar Negro, el cierre de todos los puertos, no sabemos cuándo se va a volver a abrir. Y a esto añadimos también el embargo de trigo ruso. Rusia ahora mismo prácticamente es la primera exportadora de trigo blando del mundo. Y el embargo que ha habido se acepta, por supuesto, pero necesitamos tiempo para digerir este cambio de origen de estas importaciones. El trigo ruso ahora mismo sigue teniendo salida para países donde se concentran los 2 tercios de la población mundial, como es el sureste asiático, como es, por ejemplo, Indonesia, con la cantidad de población que hay ahí, los cambios alimenticios que ha habido en todo el sureste asiático, en China fundamentalmente, y al principal consumidor o importador de trigo del mundo, que es Egipto. Por lo tanto, el trigo ruso sigue teniendo salida. El problema que tenemos es cómo esa vulnerabilidad, esa incertidumbre que hablaba al principio, vamos a poder sustituirla los fabricantes de harinas. Estamos trabajando muy duro en ello. Estamos todavía con el miedo en el cuerpo, pero en estos 2 meses que llevamos con estas incertidumbres, creemos que lo estamos solucionando para que nuestro siguiente eslabón, que es la panadería, intentemos entre todos que el producto final llegue al consumidor identificando en la medida de lo posible el origen y salvaguardando, que ya lo decíamos en el simposio de APROSE en Zaragoza, esa seguridad alimentaria
tan fundamental y tan imprescindible es nuestro santo y seña de nuestro sector para el consumidor final. Yo, por ir acabando, lo que quiero es hacer hincapié y dar las gracias a ANOVE por el esfuerzo que está haciendo en el trigo blando. De estos 4 estudios que ha habido, uno ha sido el trigo blando y nosotros, nuestro sector, lo agradece enormemente, muchísimo, porque por parte de otros sectores y sobre todo de las administraciones, digamos que ya tenemos asumido que el cereal no es materia de estudio, no es materia de subvención, no es materia de ayuda, es materia de, bueno, pues de que cada uno podamos hacer lo que podamos y desde luego agradecemos muchísimo a ANOVE que se haya acordado el trigo blando y también agradecemos ese esfuerzo inversor que ha hecho que seamos menos dependientes de las importaciones, que seamos un sector un poquito menos vulnerable y que seamos un sector capaz de seguir ofreciendo un producto que no deja de ser una commodity también, la harina, pero un producto lo suficientemente desestandarizado para que nuestro siguiente eslabón pueda seguir haciendo un producto de calidad y de confianza para el consumidor final. Muchas gracias, David. Pues bueno, vamos al final del origen de la cadena del trigo, en este caso del pan. Hablamos con José María Fernández Vallado. Las variedades disponibles actualmente presentan una mejor tolerancia a la fermentación, nos dice el informe, por lo que presentan unas mejores características para la producción del pan. Han identificado que el 56% de las iniciativas de la I+D+I de los programas de mejora vegetal actuales tienen como objetivo una mejor adaptación a los procesos productivos en la transformación del trigo y se espera, citan, de ellos 5 de alto impacto. A su vez, la industria panadera depende, y lo estamos diciendo aquí reiteradamente, de las importaciones. Y en la medida, como lo habéis dicho también muchos de vosotros, en que la producción nacional aumente, se reduce la dependencia de las mismas. Y la pregunta, José María, es: ¿la industria panadera es consciente del impacto de la actividad de los obtentores en la industria del pan? ¿Crees necesaria una mayor interrelación entre la industria del pan y el sector obtentor? Bueno, pues como dije antes, la respuesta a la primera es no y la respuesta a la segunda es sí. Si empiezo a hablar de pan, igual me enrollo porque me entusiasma, entonces me cortas cuando quieras. Yo llegué al sector en el año 88 y en aquel momento lo único que le importaba a los panaderos es cuánto les costaba la harina. Era la única pregunta, ¿cuánto me la vendes? Y ya está, se acabó, no había más. Creo que esto ha cambiado mucho y que ahora, bueno, estamos viviendo un momento que yo creo que es ilusionante para toda la cadena. Un momento donde el panadero por primera vez, quitando excepciones, y aclaro, yo represento a la panadería artesana tradicional, lo que es la panificadora de toda la vida. Cuando llegué solo estábamos nosotros y luego Bimbo, Pan Rico y alguna más de pan de molde. Luego empezaron a aparecer en los 90 algunas empresas muy fuertes de masa congelada, de panes precocidos, que evidentemente tienen todas esas grandes industrias, tienen sus departamentos de I+D+I, tienen laboratorios y lo que yo estoy diciendo aquí no vale para ellos. Ellos tenían otros criterios porque eran mucho más profesionales. Pero creo que ahora se está profesionalizando mucho también el sector tradicional panadero. Pongo un ejemplo. El actual presidente de Ceopan es un micropanadero, no llega a 10 trabajadores de La Rioja, de Logroño, que colabora con centros tecnológicos y ha participado en varios estudios europeos de obtención de mejora de variedades de trigo. Y ha potenciado en La Rioja el pan sobado de La Rioja, que es una marca de calidad que está ahí. Aquí en Castilla-La Mancha, en concreto en Ciudad Real, está la IGP del pan de cruz, que es otra ventaja y esperamos que se vayan extendiendo cada vez más identificaciones geográficas protegidas, variedades de panes de calidad. Y creo también que por primera vez, porque esto yo no lo había visto nunca, el público busca pan de calidad. Hasta hace mucho el panadero no le importaba, pero al consumidor tampoco. Estaba acostumbrado a lo que comía. Era un desastre. Yo que cuando viajaba al extranjero decía, aquí cuidan el pan. En España,
Bueno, había algunos sitios, mi mujer es de Ciudad Real, entonces yo cuando venía aquí comía una cosa que no conocía, yo soy asturiano, no la conocía, que era ese pan sobao, y digo, qué rico está esto. Y ahora es una IGP. Bueno, vamos por ese camino. Desde la Unión Internacional de Panaderos, el panadero mundial del año 2017 es un panadero de Vilanova y la Geltrú, que uno de los méritos que se valoró mucho para darle ese título de panadero mundial del año fue que tenía su propia producción de trigo, tiene su propio molino. Es decir, es un panadero joven de una saga de panaderos de muchos años, pero que por primera vez él dijo, oye, que esto no es solo el pan, que no es solo a cuánto cuesta la harina, que hay mucho más. Y él produce su propio trigo, lo muele en un molino de piedra, bueno, y eso se valoró mucho porque creo que es algo que está empezando a ver. Y creo que debemos seguir trabajando en ese terreno de la calidad. En eso estáis haciendo una labor extraordinaria, lo mismo que APROSE. Yo creo que es una maravilla que estemos en la interprofesional y podamos hablar entre nosotros, irnos conociendo, ir transmitiendo todo esto, y todas esas mejoras que hemos visto en el estudio al final van en beneficio de toda la cadena. Lo que a mí me toca es transmitir a los panaderos todo este esfuerzo que se está haciendo, que se valore, pero yo creo que todos, si no me lo decís, estaréis notando que hay un cambio generacional importante, un cambio que por primera vez yo cuando hablo con panaderos les importa la formación, les importa la calidad, quieren saber especificaciones que no solo sea el precio. No es generalizado todavía, pero creo que hay un movimiento en esa línea. Si no estoy, a lo mejor yo soy muy optimista, que lo soy, pero bueno, me gustaría que también, si no es así. Y ya como última pregunta, pues os quiero preguntar si todos no sabéis comer sin pan. Si hay alguno que sepa comer sin pan, que luego hablaríamos un poco y podríamos ver algunas cosas, algunos trabajos que hemos hecho desde la interprofesional. Bueno, el pan es, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la FAO, el alimento esencial de la humanidad. El logo de la FAO es una espiga de trigo que debajo pone Fiat Panis. O sea, que estamos hablando de una cosa muy seria, que lo mismo que los panaderos no valoramos el esfuerzo inversor que estáis haciendo, yo creo que el consumidor hoy en España todavía no valora lo que es la panadería. O sea, hay que crear, hay que volver a esa cultura de pan. Y para eso es fundamental lo que estáis haciendo. Se ha olvidado. Este domingo, porque también es una suerte, y no quiero dejar de mencionarlo. Yo venía diciéndole al principio a José María, digo, a mí cada vez me aburre más estar con los políticos. Bueno, pues me ha encantado ir al consejero. Me ha encantado. Digo, joder, qué pasada tener un consejero así. Este domingo vamos a estar en una mesa redonda que organizamos desde CEOPAN, donde viene el director general de la industria alimentaria para hablar de desperdicio cero y del valor de la panadería dentro de la marca España. En Francia, cuando se hace una cena de Estado, el presidente de Francia elige un panadero para que sirva la baguette en la cena. O sea, valoran la baguette como valoran el vino. Eso aquí no pasa, ¿eh? Yo nunca he visto en un menú de la Moncloa o de la Zarzuela que ponga luego, a lo mejor te dicen el vino que hay, pero el pan nunca lo he visto. Ese es el trabajo que tenemos que hacer y para eso es fundamental la calidad. Eso se lo vamos a pedir, como había alguien del Ministerio de Agricultura, se lo vamos a volver a decir a Josemi este domingo. Bueno, eso, que si hay alguien que no coma pan, luego hablamos, por favor. Y gracias por la invitación. Pues muchas gracias, José María. La verdad es que echamos muchas horas en la interprofesional hablando. Yo te digo siempre que yo creo que sí que valoramos. Yo os he dicho muchas veces que al lado de mi casa hay una panadería de un panadero de estos reputados. La cola da la vuelta a la manzana. O sea, para comprar una barra de pan tienes que echarle 1 horita y media. Y todos los días, ¿eh? O sea que sí se reconoce. Bueno, pues no por estar al final es menos importante, porque yo creo que lo ha dicho muy bien Javier, que al final toda esta actividad económica, toda esta I+D, toda esta actividad, al final pues se tiene que
que ejecutar dentro de un marco regulatorio, ¿no?, que dependiendo de si está más o menos adaptado a las necesidades del sector, pues puede hacer que las cosas funcionen muy bien o que funcionen muy mal. Por tanto, pues sin un buen marco regulador y sin una administración que entienda y se sensibilice con las cadenas, pues es difícil que todo pueda llegar a buen término luego. Por tanto, es un papel crítico dentro de la cadena agroalimentaria, ¿no? Entonces, a ti, Cruz, pues te queríamos preguntar, aunque es un tema que ya ha salido también varias veces, ¿no?, y es a la vista de todas estas contribuciones de la mejora vegetal y centrándonos sobre todo en los temas de sostenibilidad, ¿no?, y en concreto pues en los aspectos medioambientales que también Nuria los ha puesto encima de la mesa. ¿Qué papel crees tú que puede jugar la mejora vegetal en el ámbito del Pacto Verde y en particular de las estrategias de la granja a la mesa y de la estrategia de biodiversidad, ¿no? Y tampoco nos tenemos que olvidar, y aquí es algo que también ha mencionado Javier, de que se nos vienen encima varias reformas importantes, ¿no?, la de todo el marco regulatorio de producción y comercialización de material de reproducción vegetal. Quiero decir que estamos en un momento donde la posición de la Administración en defensa o no del sector pues va a ser crítica. La regulación de la edición genética, o sea, tenemos encima muchas cuestiones, ¿no? Pero en concreto, dentro de lo que tenemos más cerca, que puede ser, que como decía Nuria, ya para allá, las estrategias de la granja a la mesa, ¿qué papel crees tú que puede jugar la mejora vegetal y el que estáis dispuestos también como administración a defender, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esta complicadísima pregunta que me has hecho, querida. Bueno, primero le quería decir un poco, replicar a José María con esto del pan, que sí que se dice que se consume mucho menos pan últimamente, o sea, o en los últimos años se empieza a consumir mucho menos pan, pero es que hay que ver la calidad del pan muchas veces que te encuentras en algunas panaderías. Y efectivamente, las panaderías en las que efectivamente se hace el pan como manda la ley, como Dios manda, hablando en plata, pues tienen su cola de 1 hora y media, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, es la calidad, y que desde luego los que somos, que nos gusta el pan, que somos gourmets del pan, eso se nota, pero infinitamente. Ya te digo que en mi casa, no yo tanto, pero mi marido come pan hasta con los espaguetis, o sea, y eso se puede incentivar. Y podemos volver a consumir más pan, porque lo que hay falta es que, en fin, que se multipliquen y que crezcan estas panaderías y esta forma buena de hacer el pan. Bueno, yo es que quiero ser un poco, no enrollarme mucho también y ser lo más breve posible, la verdad. Poner un poco en contexto la situación en la que estamos, efectivamente, de bastante revolución, ¿no? Bastante revolución en la normativa que va a obligar a los, en este caso a los agricultores, a hacer o dejar de hacer determinadas cuestiones, los nutrientes, los fitosanitarios, etcétera. Y a la PAC, claro, que tanto, por supuesto, que implica, pues, en fin, más del 30% de la renta de un agricultor medio, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto estamos aquí? Pues estamos en el contexto de, efectivamente, el cambio climático, que lo tenemos aquí ya, que ya no cabe excusas, que ya no caben corrientes con pensamiento que lo nieguen o que lo hagan menor, esto está clarísimo. Así de claro está que efectivamente la Unión Europea pues se plantea y establece su Pacto Verde que con un horizonte temporal establece la necesidad de retrasar efectivamente la evolución del cambio climático, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de reducir la contaminación, y todo esto está absolutamente interrelacionado. No estamos en un círculo vicioso, estamos en una esfera en la que toda la sociedad, todas las actuaciones y todas las actividades económicas están involucradas, son causa, son efecto y son origen y de aplicar la solución y de encontrar soluciones. Y
Uno de los sectores es la agricultura y a esto no podemos negarnos. Los gobiernos defendemos, los gobiernos, y me refiero ahora mismo a la parte agraria, ¿no? El Ministerio de Agricultura, las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, estamos, por supuesto, por defender la agricultura, es que trabajamos en eso, ¿no? Pero, efectivamente, ante la evidencia del contexto del que antes hablaba, pues no tenemos más remedio. Tenemos todos que aplicar un enfoque holístico a toda esta situación que tenemos. Por lo tanto, desde luego nosotros nos tomamos muy en serio y hemos estado de acuerdo en este gobierno de Castilla-La Mancha y en general también en todos y en el del Ministerio, o sea, y en el Ministerio de Agricultura también, en el momento de la elaboración del plan estratégico de la PAC, hemos estado de acuerdo en que de los 9 objetivos principales que se plantea la nueva PAC, la tercera parte, 3 objetivos tienen que ver, por supuesto, con el medio ambiente. Uno de ellos con el cambio climático, otro con la contaminación del agua, el suelo y el aire, como objetivos, y otro con la biodiversidad. Ojo, biodiversidad, muy importante, la biodiversidad para la mejora vegetal, muy importante. Sin biodiversidad, sin diversidad genética, sin distancia entre especies, entre variedades, o se hace difícil, salvo nuevas tecnologías, trabajar en la mejora vegetal. Por tanto, tenemos estos objetivos y de qué manera vamos dentro del PEPAC a conseguir alcanzarlos, ¿no? Como sabéis muchos, y desde luego no solamente voy a mencionarlo, voy a mencionar así de paso cuáles son los instrumentos que establece el plan estratégico, que son para la nueva arquitectura medioambiental, que son en el primer pilar los ecoregímenes o antes llamados ecoesquemas, que en relación con los cultivos herbáceos en los que estamos hoy concentrándonos más, serían las prácticas que tendríamos planteadas son la rotación de cultivos, otra, la agricultura de conservación y otra, la biodiversidad, las medidas, una medida para la biodiversidad a la que se refería antes Nuria, porque una de las cuestiones o de las maneras para poder acceder a este ecorégimen es la reducción de la superficie, es decir, dejar una parte de la superficie sin producción. Bueno, pues estos son los instrumentos que utiliza el PEPAC para dar la posibilidad a los agricultores de que aporten su granito, su semilla a la consecución de estos objetivos. Por supuesto, la necesidad de estos objetivos en cuanto a los agricultores no solamente suponen la mitigación de los efectos del cambio climático. También con la mayoría de estos instrumentos, el agricultor va a adaptarse a los efectos que ya tenemos aquí del cambio climático. Y, por supuesto, hay una cosa que tenemos todos en la cabeza ahora mismo. Sí, yo voy a hacer como los ecoregímenes, pues en fin, las cubiertas vegetales en leñosos, las cubiertas vegetales vivas, las rotaciones, etcétera. Estas medidas pueden suponer una reducción de los rendimientos, una reducción de mi productividad. Y claro, no me puedo permitir una reducción de mi productividad porque yo tengo que seguir comiendo y mis hijos comen también. Y además, es más, el mundo crece, la población crece y cada vez se necesita más kilos y se necesita más comida. Por lo tanto, hay un compromiso entre estos dos objetivos tan importantes, porque desde luego el hecho de la necesidad de comer no nos puede hacer olvidar la necesidad de mantener vivo nuestro planeta. Por lo tanto, bueno, yo soy desde luego totalmente optimista de que vamos a conseguir y vamos a encontrar la manera,
pero estas son es un poco el camino mental que tenemos que seguir. ¿Qué papel ante estos trabajos que tiene que afrontar el agricultor, qué papel tiene la mejora vegetal? La mejora vegetal. Evidentemente, pues a esta dificultad o esta duda o este miedo ante la reducción de la productividad, si tenemos que o si vamos a entrar en estas nuevas prácticas con el objetivo del medio ambiente, pues la mejora vegetal, desde luego, puede ayudar a encontrar el equilibrio, este equilibrio entre estos dos objetivos de la rentabilidad y del medio ambiente. Por supuesto, hay una cosa muy importante en la mejora vegetal, por supuesto, y es, vale, ¿y hacia dónde nos dirigimos? ¿Y cuáles van a ser nuestros objetivos? Creo recordar que has dicho, Elena, antes, que las variedades nuevas en un 75% tienen una mejora relacionada con el cambio climático. Las iniciativas de I+D que están ahora ejecutando las empresas están dirigidas. Pues eso es algo importantísimo. Es importantísimo porque efectivamente la mejora y los obtentores, la mayor parte de la obtención de nuevas variedades está en manos y depende del capital privado, ¿no? Y entonces es el capital privado fundamentalmente, o respecto a lo global y al peso, ¿no? El que va a decidir hacia dónde va, o sea, en qué va a mejorar esas variedades, hacia dónde nos vamos. Vamos hacia aumentar productividades, vamos hacia incrementar la resistencia a las enfermedades, a las plagas. Hay que estar muy atentos porque es que las enfermedades y las plagas incluso también van a cambiar. Es que esas son otras que van a cambiar y que ya están cambiando. Unas desaparecerán y otras aparecerán, y otras que hasta ahora no nos preocupaban, pues serán las que verdaderamente nos preocuparán. La adaptación o incrementar la resistencia a la sequía, al incremento de las temperaturas, a las plagas y las enfermedades, etcétera. Estas necesidades, por supuesto, la mejora vegetal son las que mejor. La mejora vegetal es la que va a aportar esta necesidad que tenemos. Y bueno, decir por otra parte que también, o mencionar que en el PEPAC, que es una cosa que se dice muy poco y por eso quería hoy precisamente aquí recordarlo. Una de los tipos de ayudas, ya sabéis, del primer pilar son las ayudas asociadas, y en una de las ayudas asociadas, que es la producción de proteína vegetal, que son a las siembras, es una ayuda asociada a la siembra de proteínas oleaginosas y proteaginosas, ¿no? Pues en esta modalidad y en esta ayuda asociada se ha incluido una ayuda específica para los productores de semilla certificada, que tiene un nivel económico parecido, equivalente al del resto, a las 80 euros para las proteaginosas, 60 euros para las oleaginosas. Y bueno, pues eso, pues para terminar, solamente decir esto, que el agricultor, los agricultores, efectivamente, la agricultura y la ganadería, tenemos enfrente un reto importantísimo, que tenemos que ir a por él, que hay que afrontarlo con atreviéndose y entendiendo que es necesario poner este esfuerzo, las nuevas técnicas de cultivo, va a haber que ser un poquito más cuidadosos con el consumo de los nutrientes, con el consumo de los fitosanitarios, que efectivamente hay de todo en la viña del Señor. Hay agricultores que son súper cuidadosos y que no gastan un gramo más de lo que tienen, lo que decía también el compañero, de que me compro un tractor mucho más grande. En fin, este concepto que ha salido antes ya en esta mesa, hay que hacer también un esfuerzo en eso. Es decir, no todo es pues la ayuda, la no ayuda, la subvención, la tecnología, que por supuesto es absolutamente vital, pero nosotros los agricultores, los ganaderos, también
podemos mejorar y ayudar a todo esto, teniendo más cuidado, siendo conscientes de si estos kilos de urea que aplicamos son suficientes, o me estoy pasando pues muchos kilos de lo que realmente necesitaría le haría falta a mi suelo. Por lo tanto, que el objetivo es importantísimo, que lo tenemos que interiorizar todos, no como hay que es el enemigo y nos están obligando a... No, hay que verlo como este aspecto del medio ambiente, del cambio climático, hay que verlo como algo en lo que todos tenemos que colaborar, que aportar y que defendernos de la erosión que puede provocar, del incremento de la superficie erosionada y prácticamente con poquísima materia orgánica a la que vamos y a la que estamos dirigiéndonos, ¿no? Entonces, hay muchísimas de las prácticas que se pueden afrontar y que se pueden adoptar que van a mejorar la estructura y la composición de nuestros suelos y nos va además a suponer que podamos reducir los consumos de nutrientes y de abonos y de fitosanitarios, etcétera. Pero desde luego, dentro de todo este mundo y esta esfera en la que todo está interrelacionado, por supuesto, vital y en evolución también, afortunadamente, es la mejora vegetal. Pues muchísimas gracias, Cruz. Pues bueno, yo también un poco por conclusión quería deciros que estamos hablando... habéis visto que en el estudio estábamos referenciando también que cada uno de los indicadores los referenciábamos también a los objetivos de la Agenda 2030 y a los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Y esto, lo que sí quería, un poco como colofón final, es que en este estudio se basa un poco de qué es lo que ha pasado en el futuro, ¿no? Cómo la obtención vegetal ha podido contribuir a todos esos indicadores. Y nos ha faltado en este estudio ciertamente un poco la extrapolación, ¿no? ¿Qué puede hacer la mejora vegetal en este escenario que tenemos ahora, ¿no? Y eso va a venir muy marcado, nosotros desde nuestro punto de vista, por dos cuestiones, ¿no? Uno es que permitamos que el sector disponga del uso de las mejores tecnologías disponibles, es decir, que todas las herramientas que estén avaladas por la ciencia puedan estar en manos y sean seguras, lógicamente, puedan estar en manos de los que están investigando para el desarrollo de nuevas variedades vegetales. Y en este caso, pues tenemos todo el debate de la edición genética, que sabéis que ha empezado y veremos a ver cómo acaba, pero es que es imprescindible. Si son 12 años para conseguir una variedad por la vía de la mejora convencional, si conseguimos reducir 2-3 años, ¿no? el poder obtener una variedad con unas condiciones pues, resistentes a enfermedades o adaptadas al cambio climático, pues eso evidentemente va a ser fundamental. Y luego también que a nuestros agricultores lo que tenemos que darles todas las herramientas disponibles y sobre todo que puedan competir en igualdad de condiciones con todos los demás orígenes, porque estas herramientas sabéis que no son detectables y por tanto podemos vernos con que los productores en Europa no pueden disponer de las herramientas, pero sí vamos a competir con las producciones de países que sí las van a utilizar. Luego, ahí, como digo, el papel del regulador es clave. Nosotros estamos muy satisfechos con iniciativas que me alegra ver a César Marcos aquí de la Alianza por una Agricultura Sostenible, que ha presentado un agromanifiesto hace poco, que desde ANOVE lo hemos apoyado y lo estamos promoviendo firmemente. Y es eso, la necesidad de disponer de las mejores técnicas disponibles avaladas por la ciencia, que las decisiones del regulador se basen en la ciencia y poder permitir que, ya que la mejora vegetal tiene este impacto, puede tener este potencial de crecimiento y de mitigación y de adaptación a cambio climático, pues que entre todos podamos empujar para que estas tecnologías estén disponibles.
yo creo que es un poco la mirada al futuro, ya que el informe va para atrás, pues mirar al futuro, ¿no? Y ahí, pues como administraciones también pediros el apoyo porque va a hacer falta, ¿no? Bueno, pues son las 2 en punto, tenemos 2 minutos. No sé si hay alguna intervención de alguien que quiera aportar algo. Tenemos un par de minutines. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Es una jornada muy completa, muy larga, y yo quería no entretener mucho, pero sí quería decir algo, si me lo permiten. Empezando, contestando a una pregunta, diría yo, que todo el mundo ha hablado mucho aquí del agricultor. Yo soy agricultor. Veo que no hay muchos agricultores por aquí, pero bueno, quiero reivindicar un poco el tema. Al agricultor, empezando desde don José María hasta terminar por el señor panadero, perdón por esta referencia. Hola Nuria, ¿cómo estás? Quería decir que han hablado ustedes de para mejorar nuestros campos, nuestra producción, que todo esto me parece muy bien y esto es lo que deseamos los agricultores y todo el mundo, con menos esfuerzo, con menos gasto, obtener una agricultura sostenible, que es lo ideal, y para eso parece que inciden mucho, José María, todos, desde el primero hasta el final, en la semilla, es decir, en la semilla certificada. Pues sí, nosotros los agricultores también nos gustaría sembrar semilla certificada porque seguro estamos que y sabemos, aunque algunas veces no se nos educa lo suficiente para saberlo, pero de todas formas sabemos que es mejor, más conveniente. Aunque hay una pequeña diferencia, que como hay tantas variedades de producción de trigo, de tal, o cebadas o cualquier cereal, pues a veces el agricultor está perdido. Digo perdido porque le falta la educación o la información al completo de que una semilla, y esto ténganlo en cuenta, las personas que están ustedes ahí, para que se lo hagan saber a esos multiplicadores multinacionales o nacionales o quien quieran que sean, para que lo tengan en cuenta. Una semilla va mejor en un campo que en otro. O sea, el agricultor tiene un agricultor medio que tiene 100, 200 parcelas, las que sean, pues la semilla que este año ha sembrado en no sé dónde, en un campo, pues le ha ido bien, pero la vuelve a sembrar en otro campo distinto y no le va tan bien. Esta es una información que deberíamos tener el agricultor. Y desde luego, y no me quiero extender, quiero reducir un poco ahí en el tema, como si fuera una pregunta, una multipregunta. No podemos tampoco cambiar de semilla a diario, quiere decirse todos los años. Yo vengo haciendo, yo personalmente, y muchos agricultores, pues a lo mejor un 10, un 15, un 20% de tu explotación puedes renovar la semilla. Pero es que se nos duplica, no, casi se nos triplica el precio. Es decir, 1 kilo de la producción que tú has tenido, para comprar 1 kilo de semilla tienes que emplear 3. Ahí estamos no perdidos, ahí sabemos lo que nos pasa. ¿No se hace? Pues no. ¿Por qué? Pues porque no deja de ser sostenible esa agricultura. Y desde luego ahora, ¿para qué voy a mencionar, y no me quiero extender, con el abono, con el fertilizante que hay que utilizar, que parece ser que este año, este año ya ha sido carísimo, pero el que viene va a ser más caro y además no hay. Bueno, pues tendremos que recurrir a la semilla certificada, aquella más recomendable, posiblemente. En fin, no quiero extenderme más, pero el agricultor quisiera cambiar de semilla certificada cada año, pero es imposible. ¿Quién tiene la culpa? Pues las empresas que hacen los descubrimientos, que cobran sus royales, que no sé qué, los royalties, perdón, y bueno, pues el agricultor a veces de su propia
producción reutiliza la semilla. No sé si está bien o está mal, pero que necesitaríamos un poco más ayuda para poder renovar la semilla cada año. Nada más, no me quiero extender más. Tendría otra preguntilla, pero vamos, la vamos a dejar para otro día. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sé, realmente es una reflexión más que una pregunta. No sé si alguien quiere hablar, pero bueno, a mí me alegra mucho que está Carlos Sáenz, que es el responsable de la Regenuce. Tenéis mucho que explicar, hay mucho que trasladar al agricultor, porque todo eso que usted está diciendo se hace, lo hace la Administración, las redes de ensayo de cereales. Yo creo que un poco la conclusión es que tenemos que trabajar mucho en el sector para trasladar la información, para hacer esa transferencia de conocimiento, para que toda esa información y conocimiento que se genera no solamente por el sector privado, sino también por la Administración, que está manteniendo y soportando una red de ensayos importantes para demostrar al agricultor cómo se comportan las variedades en las distintas localidades. También las empresas tienen infinitas parcelas de ensayo en muchos sitios, pero yo creo que la conclusión es que nos queda mucho. Lo que empezaba Luis diciendo, que somos un gran desconocido, pero yo creo que de esta jornada también sacamos la conclusión que tenemos que hacer un gran esfuerzo, todos, en comunicar mucho más y mejor, ¿no? Yo no quiero alargarme más porque sé que hay gente que tiene viajes. Yo solamente agradecerles a los ponentes, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, porque sé que las agendas son complicadas, a los que habéis estado implicados directamente en el estudio, agradeceros otra vez vuestro trabajo durante estos más de 2 años y todas las molestias que les hemos dado. Y nada, yo pedirle a Antonio que clausure, no quiere subir. Bueno, pues en nombre de Antonio y de ANOVE, agradeceros a todos la presencia aquí, animaros a visitar, a descargaros el informe, por favor, leerlo en profundidad, hay mucha más información de la que hay aquí, hacernos llegar comentarios, por favor, difundirlo, que el conocimiento es para eso. Y a todos, pues muchísimas gracias. Y como decíamos, lamentamos no poder acabar con un cóctel, que es lo que nos hubiera gustado, pero de verdad que lo hemos intentado. Muchísimas gracias y un aplauso a todos.